Capítulo 6. Miedo. 5 de abril de 1943. Ya han pasado por lo menos 2 meses desde que salimos de Stalingrado, y a los pocos días de nuestra partida, nos encontrábamos con los alemanes retirándose de nuestra madre patria, presa de la derrota, confusión y del miedo. Por el momento todo iba sobre ruedas, disfrutábamos como los alemanes se retiraban con el rabo entre las piernas, pero aún así la gran mayoría ponían una feroz resistencia frente a nuestro imparable avance. Pero esos buenos momentos cesaron de golpe hasta tan solo un par de días. Por causas desconocidas, 12 hombres han muerto. Según los médicos decían que han muerto desangrados pues en sus cuerpos tenían cortes muy profundos, cortando así las arterias y venas más importantes. Ellos creen que no es obra humana, sino animal. ¿Pero qué animal que habita por esta zona, es capaz de atacar sin razón alguna a los humanos? Sé perfectamente que por estos lares, ningún animal es capaz de hacer esto. Algunos, los más supersticiosos, creían que esto sería obra de algún monstruo o demonio, mientras que otros creían en que los nazis habían enviado algún espía o soldado de élite bien armado para causar terror entre nuestras filas, pero también pensaban que podía ser una nueva especie de depredador que ha decidido tomar este lugar como su morada y nosotros somos sus intrusos. Yo no sabía en qué creer sinceramente, podía ser cualquiera de las tres, pero la primera, es demasiada fantasiosa y ficticia. Inmediatamente se ordenó a que hubiese patrullas nocturnas más intensas ante la posibilidad de que el asesino volviese a actuar de nuevo. Yo formaba parte de una de aquellas patrullas, pese a que ya me había acostumbrado a ellas, el sueño siempre me acompañaba al igual que al resto de mis compañeros, aunque a algunos se les nota y a otros, no tanto. Para combatir el sueño, lo único que podíamos hacer en la mayoría de las veces era tener una buena conversación con nuestro compañero, ya que las patrullas estaban formadas por 2 personas, e incluso entre 3 o 4. Por suerte, mi compañero en la patrulla fue Adri, pese a que no es muy hablador, su compañía ya es suficiente y de vez en cuando teníamos buenas charlas sobre cualquier tipo de tema, aunque de nuestras vidas apenas hablábamos, por lo menos yo, ya que de Adri, poco tirando a nada, hablaba de su vida. Puede que no quisiera hablar de ella, por temor a abrir viejas heridas que tardaron en cicatrizar. Pese a que ahora las patrullas se habían intensificado, otro buen hombre ha caído presa del asesino. Era imposible que nadie hubiese visto algo sospechoso o fuera de lo común, ahora que éramos más gente. Oímos el pitido de un silbato y por intuición nos acercamos corriendo hacia donde provenía. Cuando llegamos nos encontramos con un par de hombres pálidos mirando un cadáver con las tripas al aire y sin cabeza. A mi compañero y a mí se nos revolvió el estómago y dudamos que esa imagen la olvidaríamos en poco tiempo. Acto seguido, uno de nuestros superiores llegó. Vi como su piel perdió todo el color de golpe al ver el cadáver, nos miró e inmediatamente nos ordenó que fuéramos a buscar al asesino mientras que él avisaría a los demás. Los 4 nos fuimos confusos, no teníamos ni la menor idea de cómo sería aquel asesino. Así que pensé que si viéramos algo muy sospechoso, algo fuera de lo común, nos conduciría hasta el asesino. No era el único que pensaba en eso, mi compañero español, también lo pensó. Los 4 nos fuimos confusos, no sabríamos por dónde empezar nuestra búsqueda pese a que teníamos en mente que cualquier cosa rara o fuera de lo común que viéramos, nos podría conducir hasta el asesino o no. Nos recorrimos la base de un lado para el otro y lo único que veíamos fue cómo los hombres se armaban, algunos de los tanques salir de los hangares y algún que otro escuadrón de cazas despegar para patrullar desde el cielo. Seguramente los pilotos tendrían más posibilidades de hallar con el asesino que nosotros en tierra. Algo sospechoso vi en el suelo, observé que había un pequeño reguero de sangre y junto a este, yacía unas extrañas huellas que para el colmo, no eran humanas, sino de animal y el tamaño de aquellas huellas delataba que aquella criatura que se paseaba por toda la base a sus anchas como Pedro por su casa, como dirían mis colegas españoles, era bien grande. Más grande que un lobo pero no tanto como la de un oso, pero casi. Lo más extraño de todo es que pese al tamaño de aquel ser, nadie lo había visto. Dejé las preguntas y dudas a un lado y seguí las huellas y la sangre que conducía hacia afuera de la base hasta perderse en la oscuridad de la noche. Saqué la linterna y me adentré con inquietud en la oscuridad, no fui solo, mi compañero español me siguió mientras que los otros 2 se quedaron mirándonos como nos adentrábamos en la oscuridad. Les grité diciéndoles que si se quedarían ahí quietos como pasmarotes o si nos acompañarían en la búsqueda. Se miraron y al final decidieron acompañarnos, e hicieron bien porque si alguien se enterase de que no nos acompañaron, les iba a caer una bien gorda.
Pese a que la luz de la luna nos ayudaba, aparte de nuestras linternas, veía con cada vez menos claridad las huellas que ya llevábamos un buen rato siguiendo hasta llegar a un punto donde ya perdí por completo de vista aquellas huellas. No éramos los únicos hombres que andábamos fuera de la base, un comisario acompañado de 2 hombres nos encontró y nos preguntó si vimos algo. Le dije que me encontré con unas extrañas huellas que llegaban hasta aquí. El comisario me felicitó y ordenó a los 2 que le acompañaban que avisaran a los demás pues el enemigo podría rondar por esta zona. Aquellos 2 se fueron y el comisario se acercó más para ver con mejor detalle las huellas y se sorprendió ligeramente al ver su inusual tamaño y forma y nos preguntó de qué posible animal le podía pertenecer. No lo sabíamos, era la primera vez que veíamos unas como esas. Después de tomarse su tiempo para mirarlas, nos ordenó que siguiéramos con la búsqueda pero él se vendría con nosotros. Sinceramente ya bastante tenso e inquieto estaba para saber quién había matado a aquellos hombres, como que ahora nos acompaña un comisario cuya fama no era muy buena precisamente, pero olvidé aquel tema y me centré en buscar más pistas de la supuesta bestia que podría rondar cerca de nosotros sin que lo supiéramos. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando y eso influía miedo en nuestros corazones, y el miedo es uno de los peores enemigos de un soldado. Da igual lo veterano o valiente que seas, el miedo siempre estará por encima de ti. Pero no todo es malo, pues esta emoción nos ayuda a mantenernos en alerta y atentos a todo lo que nos rodea. Me temo que esa bestia volverá a atacar de nuevo pronto, pero espero no ser yo su siguiente aperitivo. No se lo pondré fácil. Continuábamos con la búsqueda introduciéndonos cada vez más en la oscuridad hasta tal punto que parecía que no había absolutamente nada, pues la luz de la luna fue cubierta por las nubes, quitándonos una gran ayuda para esta tarea que se nos ha encomendado. Mis compañeros estaban muy nerviosos y algo asustados, el español y yo ocultábamos bien nuestros temores, mientras que los otros 2 susurraban maldiciones entre dientes mientras que el comisario parecía que nada de lo que estaba sucediendo le perturbaba o le incomodaba, pero en el fondo, seguramente estaría tan acojonado e inquieto como nosotros. Harto de los susurros de nuestros asustadizos compañeros, el comisario se dio la vuelta de golpe y gritó casi a pleno pulmón llamándoles caguetas y cobardes y que si querían abandonar solo les quedaba 2 opciones. O morir, o desertar, que sería lo mismo vamos. Miré fijamente a los ojos entrecerrados de mi camarada español y parecía que él y yo estábamos de acuerdo de que pese a haber calmado a nuestros compañeros, esa no era la manera más apropiada para hacerlo y más, cuando ahora te enfrentas a algo completamente desconocido. Un grito estremecedor perturbó el silencio de la oscuridad, disparando de golpe nuestra adrenalina y activando nuestro primitivo instinto de supervivencia. Formamos un corro juntando nuestras espaldas para poder ver lo que nos rodeaba, pero la oscuridad no ayudaba demasiado y solo lográbamos ver lo que nuestras linternas alumbraban. Oímos unos rugidos, y nuestra piel se erizó, estaba claro que ese ser ahora estaba cerca de nosotros, cualquiera de nosotros podría ser el siguiente. El miedo se apoderó de nosotros, el comisario pese a decir constantemente que no disparemos hasta que el monstruo llegase y que mantuviéramos las posiciones pasase lo que pasase, lo ordenaba con un tono de miedo casi absoluto en su voz. Adri, mi camarada español, empezó a rezar un Padre Nuestro en su idioma natal, él también tenía el miedo en su voz. De golpe, una enorme y deforme sombra se lanzó hacia nosotros, rompiendo bruscamente el corro y mandándonos a cada uno a una dirección distinta. Oí cerca de mí, unos gritos desgarradores de puro terror y dolor, acompañados de gruñidos guturales, observé a mi alrededor para saber quién, por desgracia, sería el nuevo aperitivo del monstruo. Para mi horror, pude ver con mis propios ojos, como una enorme criatura negra, muy parecida a un lobo pero con un aspecto más feroz, macabro y enorme, estaba devorando ferozmente el cuerpo, ya irreconocible del comisario. Me quedé completamente paralizado ante el horror que estaba contemplado ante mí, instintivamente iba retrocediendo a rastras presa del pánico con cuidado para no llamar la atención de aquella criatura. Nuestros 2 compañeros al ver aquella dantesca escena, empezaron a gritar de puro terror y prendieron una huida para salvar sus vidas, grave error. La bestia los escuchó, y se lanzó a por ellos, acabando con sus vidas en un santiamén. Adri y yo corríamos como nunca habíamos corrido en nuestras vidas, presas de un pánico y un terror indescriptible. Oímos en la lejanía, los gritos agonizantes de nuestros compañeros, mientras huíamos cada vez más y más lejos de ahí, sin tener en cuenta hacia dónde estábamos yendo.
De repente nos encontramos con otro grupo formado por 5 hombres, al que les pillamos apuntando hacia nuestra dirección por si el enemigo se dirigía hacia ellos, pero al vernos, bajaron las armas. Cuando les vimos les grité de que huyeran, de que nos estábamos enfrentando a algo completamente desconocido, a una bestia, a un monstruo. Ellos se miraron extrañados, hasta que oyeron un rugido que hizo que palidecieran de golpe y que sus miradas se dirigieran hacia donde nosotros veníamos. Observaron como una enorme sombra se asomaba de un salto sobre nuestras cabezas, dirigiéndose raudo y veloz hacia aquel grupo. Al ver que nuestros compañeros iban a disparar, nos tiramos al suelo, y una tormenta de balas pasó por encima de nosotros acompañados de los rugidos de aquella bestia. Alcé la mirada para ver si la bestia había muerto, pero lo que vi, me sorprendió y me horrorizó a la vez. Todos aquellos hombres yacían muertos en el suelo, y justamente en el centro, se encontraba aquel monstruo, que se encontraba jadeando, y vi que a lo largo de su cuerpo tenía múltiples heridas de bala, algunas de ellas mortales, para cualquier ser humano, pero para una bestia como aquella, no sabría qué decirte, hasta que vi que aquella enorme, delgada y oscura figura se desplomó sobre el charco que había formado su propia sangre por las heridas. Aquella bestia se encontraba agonizante ante nosotros, se encontraba luchando por poder respirar, pero aquel esfuerzo le parecía algo titánico. El español y yo aún estábamos en shock y seguíamos sin creer lo que estábamos viendo, nadie nos creería si lo contáramos y seguramente, nos tacharían de locos y nos mandarían a algún manicomio y me niego a pasar el resto de mi vida en un antro como aquel. Me tranquilicé y volví a la realidad, miré a los ojos de la bestia y algo me decía que aquel ser estaba suplicando a que acabase con su agonía, puede que sean delirios míos. Preparé mi arma y le apunté a la cabeza, en ese momento varios camaradas más llegaron justo a tiempo para la ejecución de la bestia, entre ellos iban un sargento y un capitán, todos ellos se horrorizaron al ver aquella monstruosidad, todos hablaban sobre de dónde era, de que si era una nueva especie, que si era un monstruo salido del infierno e incluso mencionaron de llevarlo a que los científicos lo investigaran, pero lo que pasó a continuación resolvieron nuestras dudas. La criatura ya yacía muerta ante nosotros y poco a poco su cuerpo empezó a transformarse, ante aquello todos apuntamos con las armas atónitos ante lo que estábamos presenciando. No nos lo podíamos creer, no era posible eso, aquel cadáver se estaba transformando en un cuerpo humano aunque estuviera muerto. Cuando ya terminó su metamorfosis, el capitán se acercó y se fijó que el cuerpo pertenecía a un joven de pelo rubio y de ojos azules y de aproximadamente cerca de los 20 años de edad. Era alemán, lo supimos porque en su brazo derecho se encontraba tatuado el símbolo de las SS nazis. No hubo ningún comentario al respecto, simplemente entre silencio, nos limitamos entre todos a enterrar el cadáver y una vez terminado la faena, volvimos a nuestros puestos con un secreto que solo unos pocos nos llevaríamos hasta la tumba. Por fortuna, los oficiales ya se ocuparán de escribir algún informe sobre lo que ha sucedido. Aquella noche no pude dormir y estoy seguro de que no era el único.